Capítulo 7. Comenzó la danza. El ejército intentó abrumarle con Rasengans. El maestro de la espada cambió a un estilo de combate más ágil. Esquivó uno y lo disipó. Giró su espada y desató una enorme onda, atravesando decenas de rubios en un instante. Sin embargo, no tuvo un momento para descansar, ya que más copias de su enemigo caían sobre él. El gran número de clones hacía difícil seguirles la pista a todos. A cada segundo que pasaba, destruía más y más clones. Cuando terminó, toda la zona estaba llena de humo y arena levantada por la escaramuza, lo que oscurecía por completo su visión. Entonces levantó su espada en el aire y esperó. Miauk identificó al objetivo e inició un movimiento cortante con la hoja negra, atravesando el humo y separando a Naruto de la copia. El Naruto real procedió entonces a lanzar un ataque Rasengan teñido de rojo, que levantó a la copia de sus pies. Senpo. Futon. Rasengan. Anunció Naruto. Miauk fue consciente de que el orbe taladraba su pecho reforzado con Aki, lo que provocó el crujido de sus costillas por el impacto directo antes de que explotara. El espadachín salió despedido hacia atrás, y todo su cuerpo giró debido a la vorágine de poder que le produjo el ataque. Mientras giraba, clavó a Yoru en el suelo, deteniendo su impulso y permitiéndole asentarse. Al examinarle el pecho, pudo ver una gran herida donde había sido golpeado. Miauk retiró la espada, haciendo que toda la zona brillara en verde y negro. El resplandor alrededor de Yoru se intensificó, acompañado de chispas mientras Miauk le infundía su Aki de conquistador. Con un solo golpe de su espada, cientos de medias lunas fueron lanzadas hacia el sabio. El ataque era masivo incluso estando inmóvil, y el número de medias lunas aumentaba a cada segundo. Naruto se sintió sorprendido por el gran número de ataques, que llenaban su visión. No había aberturas claras para evitar el ataque de gran alcance. Con poco tiempo para reaccionar, decidió tomar la iniciativa y precipitarse hacia adelante. Debido a su tamaño, no era posible eludir o esquivar el ataque. Por lo tanto, tenía dos opciones. Atravesarlo con fuerza o intentar tejer a través de la red de tajos. Estaba seguro de que no había huecos en la trituradora de ondas entrante. No voy a perder, declaró Naruto, saltando hacia el ataque. Senpo Chō Odama Rasengan, anunció el rubio, y una esfera de chakra varias veces mayor que él se formó entre él y la cantidad aparentemente infinita de ondas de Miauk. Cuando ambos se encontraron, el océano entero pareció temblar, todo el suelo a su alrededor se desarraigó y los árboles que había en kilómetros a la redonda fueron arrancados del suelo. El océano retrocedió, empujado por el choque entre los dos titanes en forma humana. La isla que les rodeaba pareció empezar a desgarrarse. Miauk apretó los dientes y su espada vibró violentamente. Aunque parecía inmóvil, en realidad estaba blandiendo la espada con tal rapidez que parecía que no se movía. Con un solo ataque, Naruto pudo detener su avance. Arrojando a Yoru hacia atrás, respiró hondo, formándose una sonrisa en su rostro, pues empezaba a disfrutar de la situación. Al ver que Naruto abría una brecha en la última oleada, Yoru reprodujo su táctica anterior: lanzar un ataque directo. Su Aki exhibía una cualidad verdaderamente sobrehumana, marcando el verdadero tajo más fuerte del mundo. Atravesó el aire con notable velocidad, partiéndolo en dos. Cuando los dos poderes se encontraron, interactuaron entre sí de forma dinámica e intensa. Uno representaba el poder supremo del individuo, mientras que el otro era el poder mismo del mundo manifestado a nivel individual. ¡Ah! Gritaron ambas partes, sin dejar de avanzar la una hacia la otra. Ya no podían verse debido a la luz de sus respectivos ataques de combate, pero eran conscientes de que el otro estaba al otro lado, avanzando para ganar la ventaja. En la ciudad, la gente gritaba de miedo cuando las olas de poder se abatieron sobre ellos. Las ventanas se hicieron añicos y los edificios se derrumbaron debido a la extrema presión. Ace y Yamato, que habían estado observando la situación desde la pieza de espadille, se aferraron a la barandilla para salvar su vida mientras el océano se desbocaba bajo ellos. Sujetándose la mano, Ace se obligó a mirar el choque en la distancia. Podía ver la mitad de la isla iluminada de azul, mientras que la otra mitad era negra y verde.
Ace reflexionó que aún no estaba al nivel de poder que demostraban aquellos dos individuos. Ni siquiera Mihawk, el único Shichibukai cercano al nivel de un Yonko debido a sus luchas pasadas con Shanks el pelirrojo, y Naruto, que parecía estar igualándole en la batalla, estaban a ese nivel. Tras ser testigo directo de la magnitud de su poder, estaba convencido de que no podría salir victorioso contra ninguno de ellos. Se había acostumbrado a una posición dominante, e incluso había rechazado la oportunidad de asumir el papel que actualmente ocupaba Mihawk. Sin embargo, ahora era capaz de discernir la distinción entre ellos. Estos individuos representaban el pináculo de los logros en el nuevo mundo. Eran los ejemplares a los que pretendía emular. ¿Sería capaz de igualar su nivel de excelencia? Conocía tus capacidades, pero esto va más allá de lo que esperaba. Naruto, ¿es este tu límite absoluto?, inquirió Ace, inseguro de si el rubio, que afirmaba haber luchado contra una diosa, estaba utilizando todo su potencial en ese momento. Había observado anteriormente aquel formidable avatar suyo, pero aún no lo había desplegado. Su mente se inundó de imágenes de los numerosos individuos sobre los que había oído leyendas en el nuevo mundo. Me gustaría llamar tu atención sobre Mamá Grande. Kaido, me gustaría llamar tu atención sobre Shanks. Barba Blanca. Me gustaría llamar tu atención sobre Roger. Naruto. Toda la isla está en peligro de destrucción, declaró Yamato, al presenciar cómo la colisión provocaba una enorme explosión que superaba en varios cientos de veces el tamaño de ambos. Yamato, tienes que intervenir. Prepararé la nave. Partiremos en cuanto regreses, informó hacia las mujeres de pelo blanco, que asintieron y se dirigieron al puerto para recuperar a su colega antes de la destrucción de la isla. Naruto se sintió aliviado al comprobar que una importante herida que tenía en el pecho había sido curada por el chakra de Kurama. Mihawk, en cambio, se encontraba en un estado más crítico. Su capa había sido completamente destruida y su torso estaba cubierto de laceraciones. Además, sus brazos parecían haber sufrido quemaduras, lo que sugería que le habían arrancado la capa superior de la piel. Ambos habían sido alcanzados por la explosión de sus propios ataques detonados. El poder de la espada de Mihawk se había extendido hacia adelante y había cortado el pecho de Naruto, perpendicularmente a su corte anterior. Si no hubiera podido curarse, después de la batalla le habría quedado en el pecho una importante cicatriz con forma de X. El espadachín había sido alcanzado por las afiladas hebras de chakra que se abalanzaron sobre él cuando el Rasengan Super Ultra Big Ball explotó, dispersando su chakra. Esa curación tuya es molesta, mencionó Mihawk, al ver que su obra empezaba a deshacerse. Comprendía por qué el gobierno mundial quería muerto a Naruto. Tenía demasiados poderes para ser normal. Había algo en él que no encajaba. No era posible que solo tuviera una única fruta del diablo. Esto implica que todas sus habilidades están vinculadas por un mecanismo subyacente singular, que ha consumido múltiples frutas o que, de hecho, no está utilizando una fruta del diablo. Esta última posibilidad introduce un número significativo de variables desconocidas. ¿Aún te queda trabajo por hacer?, preguntó Mihawk, recordando las diferencias entre su aspecto actual y el que aparecía en el cartel de Se Busca. Naruto respondió con una risita desenfadada. Imagino que probablemente te habrás dado cuenta de las diferencias entre mi aspecto actual y el representado en el póster. Continuó. En el póster, estoy en mi modo sabio de los 6 senderos, lo que provoca un ligero cambio en mi aspecto y la presencia de los Gudodamas detrás de mí. Explícame, por favor, ¿por qué no utilizaste esa forma?, exigió su oponente. Para ser sincero, no había previsto que fuera necesario. Mi objetivo principal ha sido facilitar la navegación rápida y concluir los enfrentamientos. Aún no he encontrado a nadie que haya demostrado la capacidad de soportar todo su potencial, declaró Naruto. Mihawk encontró la afirmación un tanto divertida. Era sorprendente que su oponente hubiera sido capaz de empujarle tan lejos mientras se contenía a sí mismo. Para ser franco, esta es la primera ocasión en la que me someto a una presión tan intensa.
Incluso estaba contemplando utilizarla en serio contra ti, concedió Naruto, recordando el momento en que Miauk le superaba repetidamente en su duelo de espadas. Veamos si puedo provocar una nueva transformación, dijo el espadachín más fuerte del mundo, preparando su espada. Naruto sonrió mientras disfrutaba del desafío. ¿Era así como se sentía Madara cuando el tipo poderoso conseguía imponerse? Debo advertirte contra tales suposiciones, Naruto. Mis disculpas, dijo a su colega antes de avanzar hacia Ojos de Halcón, golpeándole en la cara. El espadachín intentó cortar en dos a su oponente, pero el rubio colocó una mano sobre su espada y la utilizó para pivotar y lanzar una patada giratoria a la sien de Miauk. Este evadió la patada subsiguiente, que fue desviada por su espada, cortando el costado derecho de Naruto. Esto les obligó a separarse durante un breve instante antes de reanudar su combate, moviéndose por el campo de batalla. Cada golpe de Naruto tenía un impacto significativo en el resistente cuerpo del Shichibukai, mientras que cada corte compuesto provocaba una sensación de ardor mientras el Jinchuriki se curaba. Miauk saltó en el aire, anticipándose a la aparición de un brazo de chakra desde el suelo, unido a la suela del zapato de Naruto. Intentó patear a Naruto hacia abajo, con la intención de ensartarlo una vez más, pero en su lugar hizo contacto con un tronco. Naruto avanzó rápidamente hacia Miauk, lanzando una serie de golpes certeros que obligaron al espadachín a ponerse en posición defensiva. Al golpear al brillante luchador, un clon se manifestó y atrapó la espada, impidiendo que Miauk actuara durante un momento crucial. Esto permitió a Naruto asestar un potente golpe en la misma zona donde había impactado anteriormente el Rasengan. Miauk sangraba por la boca, ya que la considerable fuerza del golpe le rompió una costilla. Aunque confiaba en su propia velocidad y fuerza contra el rubio, era consciente de un defecto en sus habilidades: la incapacidad de curarse. A diferencia de Naruto, él no podía recuperarse tan rápidamente de cada golpe. Entrada dinámica, anunció Naruto mientras avanzaba hacia Miauk con el pie extendido. Entonces levantó su espada en un intento de contrarrestar y seccionar el miembro, pero un clon se formó junto al rubio y lo giró como un martillo, recibiendo el corte. Pudo evitar la siguiente patada de Naruto mientras giraba a su alrededor gracias al clon. Miauk observó el brazo que se extendía hacia él y procedió a partirlo en dos. Sin embargo, el brazo se partió y le agarró por los costados. El chakra envolvió su espalda y formó una garra. Su cuerpo se elevó y se balanceó en el aire antes de caer de cabeza contra el suelo. Naruto procedió entonces a arrastrar el cuerpo de Miauk por el suelo dañado de la isla antes de arrojarlo contra una montaña cercana, provocando la caída de varias rocas. El señor de la guerra gruñó mientras se liberaba de las rocas, con la sangre chorreándole por la cara. Estaba preparado para reanudar la lucha cuando una nueva voz entró en la refriega. Por favor, cesad vuestras actividades, pidió Yamato mientras observaba los daños causados por las dos partes. Si esto continúa, la ciudad sufrirá una destrucción importante, les informó. Al evaluar la situación, Naruto reconoció que, a medida que aumentaba la intensidad de su conflicto, habían empezado a afectar a las zonas circundantes. Creo que deberíamos concluir esto en un empate, propuso Naruto a Miauk, que asintió con la cabeza, considerándolo el curso de acción más prudente. Estoy de acuerdo, aceptó Miauk, consciente de que si obligaba a Naruto a utilizar todo su poder genuino y forzaba su mano contra él, podrían no sobrevivir para contarlo. Ha sido un combate bastante entretenido, dijo, empezando a alejarse de los dos. Tu técnica con la espada fue muy ineficaz, informó al Jinchuriki con la más leve de las sonrisas. Empecé a entrenar hace solo unas semanas, afirmó Naruto. Miauk se rió y replicó. Espero que la próxima vez que luchemos hayas aprendido más. Hacía tiempo que no se enfrentaba a un verdadero desafío. Tal vez él mismo empezaría a entrenar más para intentar alcanzar a su nuevo rival. Una vez que el hombre se hubo marchado, Naruto volvió a su estado normal. Expresó su fatiga gimiendo y dejándose caer hacia atrás. Yamato sonrió al sentarse junto al rubio, que ya se estaba recuperando. Su traje ya no estaba recubierto del chakra de Kurama.
Era evidente que Naruto había recibido más golpes de los que Yamato había podido asestarle. También estaba utilizando mucha más energía. Habéis estado increíbles. Me pregunto si la batalla de Oden con Kaido fue tan intensa, pensó en voz alta. Sería razonable suponer que la situación fue más intensa, dado que Oden luchaba por sus seres queridos. Preguntó Naruto, recordando el relato de Yamato sobre el samurái y sus hazañas hasta su prematura desaparición. Al ver que Yamato asentía con la cabeza, Naruto esbozó una amplia sonrisa y comentó: estoy seguro de que así fue. Cuando los individuos luchan por algo que aprecian, su amor amplifica su fuerza. Luego procedió a levantarse. Sus músculos protestaron, instando al shinobi a permanecer quieto y esperar nuevas instrucciones. Toma. Dijo Yamato, levantando a su compañero y sosteniéndolo de un modo que sugería que era una princesa. Aunque Yamato era ciertamente más bajo que Smochie, seguía siendo unos metros más alto que su colega. Te llevaré de vuelta a la nave, le dijo, antes de iniciar el largo camino de regreso a la ciudad desde la zona destruida. Le sorprendió que la llevara una mujer. No sintió su gran busto apretándole mientras ella le estrechaba. Pensó. Es sorprendente cómo todas las mujeres de este mundo parecen estar dotadas. Tsunade parece casi normal aquí. Intentó ignorar la suave sensación. Le dijo. No tienes que hacer esto, Yamato, puedo caminar, pero ella negó con la cabeza. Estás agotado, necesitas descansar, Naruto, afirmó Yamato, poco dispuesta a permitir que su andrajoso amigo caminara los kilómetros de vuelta a la nave. Muy bien, accedió Naruto, aceptando su destino en brazos de la hija de Kaido. Los dos procedieron a inspeccionar la zona, evaluando los daños. Al regresar a los muelles, Naruto observó los esfuerzos de las personas que se dedicaban a reparar las propiedades dañadas. La escena revelaba ventanas destrozadas, postes agrietados y barcos con las velas rasgadas. Sin embargo, la pieza de espadille brillaba por su ausencia. Ah, tú eres la mujer que saltó de aquel barco, se acercó un anciano. El capitán ha venido y os ha dejado una nota, dijo, entregándoles un documento. Esto es para informaros de que Naruto y Yamato no están disponibles en este momento. Lo siento mucho. Naruto, has sido un colega muy fiable y he disfrutado mucho trabajando contigo en los últimos meses. Sin embargo, creo que no podré alcanzar mis objetivos personales y profesionales contigo como compañero. Necesito ir más allá de la sombra de mi padre y aprender a vivir de verdad. Eres excepcionalmente fuerte y poderoso. Cuando estoy cerca de ti, parece que nada podría hacernos daño de verdad. Esta es la cuestión. Si hubiéramos derrotado a Kaido, habría tenido la sensación de que tú le habías vencido y yo solo te había ayudado. Por lo tanto, voy a enfrentarme a Barba Blanca solo, sin ayuda. Soy consciente de que esto puede ser percibido como egoísta, pero estoy decidida a no permitir que los logros de otra persona me subsuman. Por tanto, te agradecería que me apoyaras, Naruto. Confío en que, con el tiempo, habré desarrollado la fuerza necesaria para estar a tu lado. Yamato, soy consciente de que mis acciones no fueron éticas, pero creo que si estuvieras presente, me convencerías de que le esperara y le trajera con nosotros. Espero que puedas perdonarme. Por favor, asegúrate de que Naruto esté bien cuidado. Puede ser algo irresponsable. Preferiría comunicaros esto directamente a los dos en persona, pero soy consciente de que no podría hacerlo con eficacia. Sería más probable que reconsiderara esta idea equivocada si estuvierais presentes. Sin embargo, creo que esto es necesario para mi crecimiento personal. Si alguna vez tenemos la oportunidad de conocernos en persona, nos aseguraremos de concertar una cita para ponernos al día. Tenemos los datos de contacto del otro, así que confío en que podamos hacerlo. Espero veros a ambos al término de esta empresa. Porgas de Ace. Las manos de Naruto se apretaron mientras los ojos de Yamato se llenaban de lágrimas al darse cuenta de que Ace les había dejado atrás. Ese es el precio de ser fuerte, dijo Kurama, consciente de que cuando alguien se volvía demasiado fuerte, los demás empezaban a verle de otra manera.
No te preocupes, estoy seguro de que ambos volveréis a encontraros cuando él se haya hecho un poco más a sí mismo, dijo Kurama, seguro de que su Jinchuriki acabaría encontrándose de nuevo con el usuario de llamas. Palmeando a Yamato en la espalda, Naruto suspiró. Tienes razón, Kurama, pensó antes de mirar al lloroso Yamato. Volveremos a verle, Yamato, cuando esté preparado, dijo Naruto, abrazándola antes de darse cuenta de que tenía que ponerse en contacto con Dragón para que la llevara. Yamato asintió, sonriendo al vasto océano que tenía ante ella. Tienes razón, dijo, secándose las lágrimas. Ace persigue su propia autonomía y no podemos impedir su progreso, dijo Yamato, frotándose las muñecas donde había estado sujeta. Recuperó la tarjeta vibre de Ace. Mientras tengamos esto, sabremos que está sano y salvo. Un objeto valioso. ¿Te sientes cómodo con esta decisión, Ace? Preguntó Deuce el enmascarado a su capitán. Al igual que la mayoría de la tripulación, estaban experimentando cierto grado de conflicto interno respecto a la marcha de Naruto de la isla. Aunque eran conscientes de que el rubio disponía de los recursos necesarios para abandonar la isla de forma independiente, seguían teniendo reservas sobre la decisión. Ace había estado mirando hacia atrás, en dirección a la isla, con las lágrimas cayendo sobre la barandilla. Así será, confirmó, secándose los ojos antes de mirar hacia adelante. Habían localizado la posición actual de Barba Blanca y habían conseguido posar allí un tronco. Naruto, te alcanzaré, dijo Ace, acercándose al timón de su nave. Miau blandió su espada en el aire, imaginando a su nuevo y rubio rival frente a él, tejiendo alrededor de su hoja aquella forma dorada y resplandeciente. Al Shichibukai le dolía el cuerpo, pues muchas de sus heridas aún no se habían recuperado de la batalla. Tenía el torso y los brazos envueltos en vendas. Por primera vez desde que Shanks había perdido el brazo, se sintió excitado por un oponente. Su orgullo había sido herido. Había invertido muchos recursos en el miembro del ejército revolucionario, y este seguía levantándose. Seguía recuperándose y atacando con aquel asalto implacable de armas, clones y orbes de energía. Sin embargo, más allá de todo eso, Naruto casi había admitido que se contuvo. Reflexionó sobre su breve encuentro con Aramaki, observando las similitudes entre la forma que había visto en el cartel de Se Busca y la que estaba utilizando en ese momento. Nunca había tenido la oportunidad de averiguar el propósito de los orbes negros que había visto en este último. Aunque había seguido entrenándose con asiduidad, se había ralentizado al no encontrar oponentes dignos. Ahora tenía un objetivo claro en mente y estaba motivado para superar el desafío una vez más. Sonrió y blandió su espada, cortando varias rocas de un solo golpe. Sabía que tenía que mejorar. Estaba seguro de que el rubio trabajaría en su habilidad con la espada y que mejoraría y se haría más fuerte con el tiempo. Hacía tiempo que no te observaba con este nivel de entrenamiento, intervino una nueva voz. Observó a un pirata pelirrojo que entraba en la habitación donde descansaba. El ojo izquierdo del hombre estaba marcado por 3 cicatrices paralelas. Su atuendo consistía en una camisa blanca bajo una capa negra y unos pantalones beige que terminaban en las rodillas, dejando al descubierto la parte inferior de sus piernas. Su manga izquierda estaba flácida a su lado, lo que indicaba que había perdido un brazo. Miau reanudó su entrenamiento, recordando el estilo de lucha, la velocidad, la fuerza y otros atributos de Naruto. Identificó un nuevo reto en Naruto, a quien había derrotado anteriormente. Miau también observó que, desde que Naruto había perdido el brazo, era un oponente más formidable. Eso ha sido descortés, comentó Shanks mientras se sentaba sobre los restos de una roca perfectamente cortada. Menuda paliza te has llevado, observó, fijándose en las heridas sufridas por el espadachín más fuerte del mundo tras su enfrentamiento con el infame Diablo Dorado. Conocía los rumores sobre las considerables habilidades de aquel hombre, incluida la posesión de numerosos poderes e incluso de algunas frutas del diablo que ya habían sido reclamadas. Era alguien que había demostrado su capacidad para actuar al margen de las leyes establecidas del mundo. Para alguien tan joven, ser capaz de desafiarte de forma tan significativa es un logro encomiable, comentó el hombre con una pequeña risa.
Miau gruñó mientras giraba y volvía a blandir su espada hacia el hombre pelirrojo. Shanks ladeó ligeramente la cabeza para evitar el ataque de la espada negra. Ese chico es diferente. Durante todo nuestro encuentro, se basó únicamente en sus habilidades de fruta del diablo. El único caso en que observé que utilizaba el Haki fue cuando empleó su espada junto con su poder, y ni siquiera era su propio Haki. Era el Haki que recubría la hoja, afirmó, recordando que no hubo choque de Haki cuando chocaron. Fue simplemente una cuestión de fuerza bruta. Sin Haki, entonces hay un margen considerable para crecer, comentó Shanks, consciente de que una vez que alguien aprendía a utilizar el Haki, su poder podía aumentar exponencialmente. Si Naruto no sabía utilizar el Haki y seguía el ritmo de Mihawk, entonces aprender a utilizarlo le supondría, sin duda, avances significativos. Además, su fruta del diablo es, en términos sencillos, altamente inusual, afirmó Mihawk. Dependía casi por completo de su fruta del diablo, pero nunca había visto una fruta del diablo con tantas habilidades diferentes, mencionó, confirmando la información proporcionada por el rubio. Entiendo por qué el gobierno mundial está tan interesado en reclutarlo. Esa fruta debe de valerles una suma considerable, sobre todo si estaban dispuestos a contratarte para cazarlo, replicó Shanks, consciente de lo lejos que llegaría el gobierno mundial para conseguir una fruta del diablo si despertaba su interés. Ya había derrotado a 2 Shichibukai en el poco tiempo que llevaba navegando, había trabajado junto al puño de fuego Ace, había acabado con Gil de Tesoro y había demostrado heroísmo en numerosas ocasiones. Naruto estaba ganando popularidad rápidamente como héroe revolucionario, lo que podría provocar un cambio en la opinión pública contra el gobierno mundial. ¿Cómo se desenvolvió con la espada? ¿Cumplió las expectativas?, preguntó Shanks. Mihawk sonrió un poco a su antiguo rival. Su actuación estuvo por debajo de las expectativas. Sus movimientos fueron descuidados, su postura débil y no demostró una técnica adecuada con la espada. Hubo un movimiento algo impresionante, pero se limitó a utilizar su fruta del diablo para mejorar su habilidad con la espada. No fue una demostración de verdadera destreza, comentó Mihawk, incapaz de ocultar su valoración de la escasa habilidad de Naruto con la espada. ¿Y aún así regresó en un estado tan comprometido?, preguntó Shanks, observando que su antiguo rival estaba ahora cubierto de vendas y había sufrido importantes daños internos. Aunque puede que no dominara la espada, era sin duda un oponente formidable. Una vez que dejó de usar la espada, ahí es donde se originó la mayor parte de esto, afirmó, poniéndose una mano en el pecho y haciendo una mueca de dolor al contacto. Estoy seguro de que ya ha despertado su fruta del diablo, y si no lo ha hecho, no puedo imaginar en qué clase de monstruo se convertiría cuando eso ocurra. Mihawk mencionó que la cantidad de poder que estaba desprendiendo Naruto debía proceder de una fruta del diablo despierta. Las cosas se están calentando de verdad. Me pregunto cuándo tendré la oportunidad de enfrentarme a él, dijo Shanks, recordando que el rubio ya había tenido un encontronazo con Big Mom. Sentía curiosidad por los próximos pasos del gobierno mundial a la luz del fracaso de su plan para que Mihawk acabara con él. Yamato caminaba por la ciudad con una bolsa de comestibles en los brazos, regresando a la posada donde Naruto y ella se alojaban temporalmente. Observó a unos marines que ayudaban a reparar los daños causados por el enfrentamiento entre Naruto y Mihawk. Los marines llegaron poco después de concluir la batalla, probablemente llamados por los residentes de la isla para ayudar durante la crisis. Su trabajo en la superficie es encomiable. Sin embargo, era consciente de la verdad sobre ellos. Las atrocidades y el abuso de poder que conllevaba el gobierno mundial. Naruto se había puesto en contacto con Dragon para que abandonara la isla, pero Dragon les había informado de que se había colocado un bloqueo total en la isla. Según su inteligencia, existía la posibilidad de que se produjera una llamada de asalto, dependiendo de si Naruto era avistado o no. Si se acercaban, la llamada probablemente se activaría, y los habitantes de la isla correrían el riesgo de ser aniquilados intentando llegar hasta Naruto. La solución óptima era esperar a que se resolviera. Disculpe, señorita, dijo uno de los marines, acercándose a ella. Yamato tuvo que mirar hacia abajo debido a la diferencia de altura.
Busco información sobre este hombre, dijo, mostrando un cartel de su rubio compañero. Yamato tuvo que disimular su asombro ante el considerable aumento de la recompensa de Naruto, que ahora ascendía a 1.600 millones de beri. Le dejó perpleja el cambio de redacción, que había pasado de se busca vivo o muerto a se busca vivo. Esto planteaba interrogantes sobre el fundamento de la decisión de los marines de perseguirlo vivo. Me temo que nunca he visto a ese hombre, respondió, teniendo cuidado de no revelar inadvertidamente la identidad de su amigo a sus oponentes. Afortunadamente, Yamato no tenía actualmente una recompensa por su cabeza, lo que le permitía moverse con relativa libertad. Destacaba entre la gente normal de la ciudad, pero no de forma escandalosa para alguien del Nuevo Mundo. Pidió una copia del cartel de Se Busca, afirmando que la vigilaría. Por supuesto. Gracias por tu cooperación, respondió el marine, sintiendo un ligero rubor ante la presencia de la mujer alta. Entregándole el cartel de Se Busca de Naruto, el grupo de soldados partió con el resto de su tropa para continuar la búsqueda del rubio. Con las demás partes ya ausentes, Yamato examinó el cartel de la Jinchuriki y mostró una expresión positiva antes de dirigirse al alojamiento donde se alojaba dicho individuo para comunicarle las últimas novedades. Al entrar en la habitación compartida, Yamato descubrió a la rubia enfrascada en el acto de componer una carta para un destinatario no identificado. ¿A quién escribes?, inquirió, acercándose a él. Mi socia, la señorita All Sunday, y yo intercambiamos saludos de vez en cuando, informó Naruto a Yamato mientras concluía la carta. Ella se encuentra actualmente en Alabasta, añadió, sellando la misiva y guardándola hasta la próxima oportunidad de enviarla por correo. ¿Alabasta? No estoy familiarizado con ese lugar, declaró Yamato, que no tenía conocimiento previo del lugar. Sabía que su colega había viajado mucho por el Grand Line, a destinos que ella solo había imaginado visitar. Ella solo había visitado Onigashima en toda su vida, y estaba deseando conocer mejor la diversidad de islas de la región. Está en una parte del Grand Line llamada Paraíso, que precede al Nuevo Mundo, donde nos encontramos actualmente, respondió Naruto, describiendo la estructura básica del Grand Line como una división en dos partes. Alabasta es una isla desierta completamente distinta de esta o de Wano. De hecho, podrías caminar durante días por ese desierto y no encontrar nada más que arena, mencionó, recordando la vasta extensión de los desiertos de Alabasta. ¿Es tu compañera sentimental?, preguntó Yamato, que había leído la literatura que indicaba que Oden tenía numerosas parejas en Wano y el Grand Line. Dado su estilo de vida independiente, no se limitaba a una sola persona, sino a cualquiera que se hubiera ganado su confianza. El rostro de Naruto enrojeció ante la insinuación de que Ellen y Korobin eran algo más que amigos por correspondencia, por no hablar de amantes. Respondió que simplemente tenían mucho en común y se llevaban bien. Entonces, ¿por qué no la conviertes en tu amante?, preguntó, recuperando el cuaderno de bitácora de Oden de entre sus recursos. Lo abrió por una página y se lo mostró a Naruto para que lo leyera. Como puedes ver aquí, Oden describe cómo formó su harén cuando era más joven, informó Yamato a su colega, compartiendo lo promiscuo que había sido Oden en sus años mozos. Eso es beneficioso para él, replicó Naruto en tono neutro. Eres un gran tipo como Oden. Seguro que a muchas mujeres les encantaría estar contigo, le informó ella. Había prometido dejar de intentar convertirse en Oden y ser ella misma, pero eso no significaba que no quisiera que su amigo viviera la mejor vida posible. Y eso significaba vivir como Oden. Tal vez él no pudiera verlo ahora, pero quizá algún día lo viera. Naruto la miró un momento antes de comentar. Es que es un reto, ¿sabes? Y tomó asiento en la cama. He llegado a aceptar el hecho de que estoy confinado en este mundo, pero es un reto navegar por una realidad que me es tan ajena. Todo el mundo me mira e intenta comprender mi identidad a través de la lente de mundo. Por desgracia, me he convertido en objeto de escrutinio público debido a mi fuerza percibida. También he experimentado la pérdida de amistades debido a mi fuerza percibida, dijo, recordando cómo Sasuke se había marchado porque sentía envidia de sus progresos cuando eran más jóvenes.
Antes de que pudiera hacer ningún otro comentario, Yamato le dio una palmada en la cabeza, obligándole a mirarla mientras se sentaba a su lado. Yo también soy esencialmente un alienígena, ¿no te parece? Me crié en una remota comunidad isleña. No conozco los detalles de este mundo ni de sus habitantes. Tú y Ace fuisteis los primeros individuos en establecer una amistad conmigo. Antes de vuestra llegada, me consideraban poco más que el hijo de Kaido o una molestia. Había perdido toda esperanza hasta que os conocí a los dos. Nunca olvidaré aquella noche que pasamos bebiendo. Fue la noche más memorable de mi vida, afirmó. Aparte de la vez que encontró el diario de Oden, no recordaba ningún momento en el que se sintiera tan feliz como cuando estaba con vosotros dos. Reflexionó sobre su conversación con Naruto después de que Ace se durmiera. No pudo volver a casa para conseguir el objetivo por el que había estado trabajando durante años. No estaba seguro del bienestar del resto de su pueblo. Sentía una gran responsabilidad por haber defraudado a los demás, a pesar de sus habilidades. Eres mi socio más cercano, Naruto, afirmó Yamato, manteniendo el contacto visual con él. Me quitaste las ataduras y me concediste la libertad. Tengo algo que darte, Yamato, que deberían haberte dado hace mucho tiempo. La libertad de hacer lo que desees, le informó. No era algo que merecieras o te hubieras ganado. Era algo de lo que nunca se te debería haber privado en primer lugar, afirmó Naruto, sintiendo que debía ser elogiado por proporcionarle lo mínimo que se le debería haber dado al nacer. Yamato lo consideró durante un momento antes de asentir para sí misma. Ahora estoy en condiciones de actuar según mis propios deseos, afirmó, ganándose un asentimiento de su rubia colega. Sin más preámbulos, Yamato apretó los labios contra los suyos, empujándole hacia atrás para quedar encima de él, inmovilizándole con su cuerpo más corpulento. Al retirarse, miró a su compañera, que estaba claramente sorprendida. Quería hacerlo, dijo con seguridad. Oden seleccionaba a las mujeres que deseaba y se aseguraba de que fueran felices en su harén. Me alegro por ti, respondió Naruto, inseguro de cómo reaccionar ante el inesperado beso. Incluso ahora, la cara de ella estaba a escasos centímetros de la suya. Aún podía sentir su aliento contra sus labios. No sabía cómo reaccionar ante su beso. Estaba claro que Yamato era tan hermosa como poderosa. Era algo habitual en este mundo. Gracias, dijo Yamato, sentándose de nuevo en su regazo. Era consciente de que había protagonizado un acto bastante íntimo con su superior. No era algo que pudiera deshacer, pero él había sido la primera persona que la había tratado como a un individuo. La había animado a vivir plenamente por sí misma y a ser ella misma. Era fuerte, desinteresado, amable y valiente. Me gustaría acercarme a ti, dijo Yamato, bajándose la parte superior del kimono para mostrar su gran pecho al rubio que tenía debajo. El rubor cubrió por completo el rostro de Naruto, que era incapaz de apartar la mirada de los dos grandes montículos que tenía delante. ¿Deseas acercarte a mí?, preguntó ella, con una sonrisa que denotaba su ansiedad, pues esperaba no estar precipitando demasiado las cosas. Hasta cierto punto, había seguido el ejemplo de Oden. Había secuestrado a mujeres de su aldea y luego las había tratado tan bien que querían quedarse con él, incluso compartirlo. Ella demostraría que también podía hacerle feliz. Estaría dispuesto a intentarlo, respondió Naruto, apartando la mirada. Sin embargo, ella le volvió la cara para que estuviera frente a ella. Podía oír los rápidos latidos de su propio corazón, que atribuyó a la demostración de ella. La opresión en sus pantalones era cada vez más incómoda. Yamato respiró hondo y empezó a quitarle la camiseta de malla a Naruto, colocándola a un lado de la cama. Observó el sello de su estómago, que estaba grabado en su cuerpo bien musculado. Si tuviera que describirlo, era musculoso, pero no como su padre. Era más ágil que corpulento. Se puso una mano en el pecho y pudo sentir los latidos de su corazón. Podía sentir algo entre las piernas. Era el mismo deseo que sentía Oden cuando se llevaba a una mujer a la cama, cuando se colocaba sobre ellas y se presentaba sin pudor. Sintió un calor creciente en su interior. Yamato le cogió la mano y la guió hasta su pecho, animándole a ejercer presión.
Ella emitió un suave gemido, experimentando una breve pero intensa sensación de placer. La libertad es la capacidad de actuar según la propia voluntad y de perseguir los propios intereses. Actualmente, ella desea que sean libres para hacerse sentir bien mutuamente. Se esfuerza por contener los ruidos que salen de su boca mientras la mano de él sigue masajeando su montículo izquierdo. Quiero más, gime, mirándole para asegurarse de que él está de acuerdo. Estoy de acuerdo, responde Naruto, sintiéndose demasiado implicado en esto como para echarse atrás ahora. Como Jinchuriki, rara vez se le acercaban de forma amistosa, y menos aún con interés romántico o sexual. Una de esas personas fue Hinata, pero las cosas se intensificaron rápidamente antes de que pudieran discutir nada más. Por lo tanto, que una mujer como Yamato expresara interés por él era algo difícil de rechazar. Se quitó el vestido y se deshizo del resto de la ropa, exponiéndose por completo al objeto de su deseo. Echó la mano hacia atrás y se quitó el postizo, dejándola completamente desnuda. Se sintió orgullosa de ver cómo sus ojos recorrían todo su cuerpo. Sus ojos tenían una forma perfecta y un tamaño similar al de Tsunade, su vientre era plano y tonificado, y sus piernas largas y esbeltas. Naruto observó una mancha de vello blanco sobre una hendidura ligeramente abultada entre sus piernas. Estaba familiarizado con este rasgo anatómico gracias a sus estudios de los libros de Jiraiya. A pesar de que su estatura superaba el 1,5 metros, no la percibía como intimidante. Actualmente, era el individuo más atractivo de la sala. Ella procedió a quitarle los pantalones. Al ver el miembro erecto entre sus piernas, se le cortó la respiración. Entonces, introdujo la mano y sintió que un líquido caliente y pegajoso empezaba a gotear de sus labios inferiores. Yamato, que era considerablemente más alto que Naruto, sonrió mientras le cogía la virilidad con la mano y empezaba a estimularla. El tamaño de la hombría era impresionante, lo que presagiaba algo bueno para su rendimiento sexual, dado que su tamaño era superior a la media. Las manos de Naruto exploraron el cuerpo de Yamato, lo que hizo que ella se estremeciera de anticipación. Podía sentir el calor que emanaba de la virilidad de Naruto. Procedió a alinearla con sus labios inferiores. Luego miró a su colega de ojos azules y bajó para besarle de nuevo, con la cabeza presionando su pliegue descendente hasta que entró en ella. Los labios de Yamato volvieron a encontrarse con los de Naruto, que gemía en su boca mientras se abría el camino hacia su cámara interior. La experiencia fue placentera y dolorosa a la vez, pero, afortunadamente, su himen se había roto gracias a su exhaustivo entrenamiento años atrás. Sin embargo, nunca había experimentado nada parecido. Con cada centímetro adicional que le introducía, se desprendía cada vez más de sus experiencias pasadas de encarcelamiento y se centraba en el momento presente de tener a su mejor amigo dentro de ella. Los brazos de Naruto la rodearon, estrechándola, y sus cuerpos se apretaron en un apasionado abrazo. Para cada uno de ellos, este momento tenía un significado diferente. Para Yamato, representaba un abrazo pleno a su libertad. Por el contrario, en Onigashima la habrían mantenido encerrada hasta que se quebrara y decidiera cumplir los deseos de su padre. Sin embargo, en este entorno, era libre de actuar según sus propios deseos. En ese momento, deseaba la proximidad con su amigo por encima de todo. Para Naruto, se trataba de intimidad y conexión con alguien que se preocupaba por él. Era una forma de sentirse querido después de haber sido odiado durante tanto tiempo por los que le rodeaban. Era una forma de liberar estrés tras meses de navegar por un mundo desafiante e impredecible. Para ambos, el otro era la única persona importante en ese momento. Los ojos de Yamato se llenaron de lágrimas cuando la sensación de dolor y placer reverberó por todo su cuerpo. Naruto gruñó al sentir que ella lo envolvía con fuerza. Su respiración se volvió errática cuando ella empezó a levantar las caderas, sacándolo hasta que solo quedó la cabeza dentro de ella. Yamato se retiró del beso y guió su miembro dentro de sí mientras ella se sentaba hacia atrás. Yamato levantó la cabeza, emitiendo un fuerte gemido. La rubia se sintió orgullosa de su evidente placer. Sus caderas giraron contra las de Naruto, con la respiración entrecortada al sentir el roce de este contra su interior. Sus ojos estaban llenos de deseo por su amigo.
Yamato ahuecó sus pechos, masajeándolos en su agarre. Esto fue para evidente disfrute de Naruto. Basta de juegos, gimió ella, incapaz de aguantar más. Se inclinó y le puso las manos en el pecho. Quería sentirse bien y quería que él se sintiera bien. Haz lo que creas conveniente, respondió Naruto, acariciando su parte posterior, hundiendo sus manos en la suave carne. Yamato se levantó de él antes de caer de golpe, y la cama crujió bajo la fuerza de cada embestida. ¡Ah, tilde!, gritó mientras seguía cabalgándole con creciente fervor. Yamato era muy consciente de él en ese momento. La forma en que sus manos la sujetaban y la guiaban hacia él una y otra vez. La forma en que sus ojos seguían el vaivén de sus pechos cada vez que ella se movía. Una mano le recorrió el torso, sintiendo lo fornido que era, sus uñas rozándole suavemente la piel. Joder, Yamato. Gruñó Naruto. Ella no iba a dejarse disuadir. Sus gemidos llenaron la habitación, seguidos de los pobres gritos de la cama bajo ellos. Ella podía sentirlo. Una sensación de calor intenso se estaba acumulando en su interior, llegando a un punto de liberación inminente. Más rápido, le instó Yamato, aumentando el ritmo a medida que la sensación se intensificaba. Su mente empezó a nublarse y su visión se volvió blanca. La repentina liberación de la tensión provocó un crescendo de placer por todo su cuerpo. La zona entre sus caderas se humedeció al brotar sus fluidos. Aparte de eso, Yamato podía sentir un fluido caliente que brotaba en su interior procedente de su amante. La sensación la había cautivado tanto que se perdió que él también llegara al clímax con ella. Tenía la cara roja y los ojos cerrados mientras meses de tensión contenida fluían hacia ella. Yamato exhaló satisfecha mientras disfrutaba del resplandor poscoital. Aún podía sentirlo dentro de ella a pesar de su liberación. ¿Quieres continuar?, preguntó antes de que su rubia compañera la tumbara boca arriba. ¿Cuál es tu opinión?, preguntó Naruto. Su extenso chakra no se utilizaba únicamente para los clones sombra o los cada vez más intrincados Rasengan, sino también como fuente de una considerable resistencia, que le permitía entablar combate durante largos periodos. Esa misma resistencia la aplicaba ahora en el dormitorio. Yamato sonrió, inició un beso y volvió a introducir su virilidad en las regiones más profundas de su cuerpo. La pareja vocalizó su placer mientras mantenían relaciones sexuales. Naruto penetró a su nueva compañera hasta que ella fue incapaz de ver con claridad debido a las intensas sensaciones que inundaban su cuerpo. A Yamato le era indiferente la opinión de su padre, si llegaba a descubrir su relación. Solo le preocupaba la sensación de los empujones de Naruto y la liberación de su semen en su interior repetidamente. Sus fuertes piernas le rodearon la cintura para impedir que se retirara. Ha sido muy satisfactorio, dijo Yamato, con una voz espesa de placer mientras alcanzaba el clímax una vez más, y sus jugos empapaban la cama bajo ellos. Me gustaría volver a experimentarlo. Naruto expresó su satisfacción con el baño que tomó tras sus actividades con Yamato. Los dos se habían desviado de su rutina habitual, pero ninguno lo lamentaba. Reconocían que se trataba de una desviación necesaria por diversos motivos. A decir verdad, hacía tiempo que no se sentía tan bien. Su vida había sido una serie de acontecimientos significativos durante el último año. Entre ellos, los Akatsuki, la guerra, Madara, Kaguya y, después, ser enviado a un entorno totalmente nuevo donde, una vez más, le perseguían. Esto le afectó. Salió del baño, se secó y volvió a vestirse. Tenía las caderas algo doloridas tras su actividad sexual. Era medianoche, aunque habían empezado a primera hora de la tarde. Observó que Yamato dormía plácidamente en su cama. Aunque sus sentimientos aún estaban desarrollándose, consideró beneficioso verla tan cómoda después de las experiencias que había soportado a manos de Kaido. Se oyó el sonido de unos pasos que se acercaban rápidamente. Al oír el Denden Mushi, procedió a recogerlo y preguntó por la identidad de la persona que llamaba. Soy Dragón. Quería saber cómo estabais tú y tu colega, dijo el hombre, que por fin había encontrado tiempo para llamar a su subordinado.
Quería sacar a los dos de la isla antes de que los marines se enterasen de su existencia y ordenasen una llamada Buster en la isla. Sin embargo, hasta que no se rindieran, no ayudarían a nadie apareciendo. En todo caso, tenerlos a él y a Naruto en la misma isla empeoraría las cosas. Estamos bien, solo esperando a que esto pase, dijo, mirando el cartel de Se Busca que Yamato había traído. Supongo que cada vez soy más popular. Al otro lado, se oía a Dragón chasquear la lengua. Eso es quedarse corto. Actualmente eres un tema de interés para el gobierno mundial. El hecho de que te quieran con vida es ciertamente algo malo, informó al rubio, consciente de que probablemente era una orden de arriba para intentar mantenerlo con vida tras su captura. Era probable que quisieran intentar hacerse con la fruta del diablo de Naruto. ¿Cuánto tiempo crees que tendremos que permanecer escondidos?, preguntó al líder del ejército revolucionario. Los servicios de inteligencia indican que esta situación persistirá como mucho unos días más. Después de eso, supondrán que escapasteis de la isla antes de que ellos llegaran, respondió Dragón, transmitiendo la información que había recibido de sus fuentes. Naruto se sintió aliviado al oír que pronto podrían marcharse sin mayores problemas. Eso está bien entonces. Espero verte pronto, Dragón, dijo, dando por concluida la conversación entre ambos. Cuando se dirigió a su cama, se sentó, pero el armazón se rompió de repente bajo él. Murmuró para sí. Voy a tener que pagar por esto. Naruto sonrió mientras subía a la nave líder del ejército revolucionario con Yamato siguiéndole detrás. Tal y como había afirmado Dragón, el bloqueo de los marines se había levantado, y se suponía que ya había partido de la isla. Pudo ver a Dragón y a Sabo esperándole mientras el resto de la tripulación estaba ocupada en otra parte. Buenos días, Dragón, saludó Naruto mientras se acercaba al hombre. Naruto, respondió antes de volverse hacia la mujer alta que estaba junto al rubio. Naruto le había informado de su pasado durante sus llamadas. Era la única hija de Kaido, a quien este había mantenido prisionera en su base de Wano después de que se hiciera evidente que sus ideologías no coincidían. Y tú debes de ser Yamato, dijo, ganándose un asentimiento entusiasta de la mujer cornuda. Así es. Es un placer conocerte, dijo ella, ofreciendo al hombre tatuado una pequeña reverencia. Era consciente de que él era técnicamente el superior de Naruto en este contexto y estaba deseando causar una primera impresión positiva. A Yamato le parecía inspirador que lucharan contra el gobierno mundial por su opresión mundial. Tienes un don para conocer a individuos fascinantes, Naruto. Primero la Gran Madre, luego el primer as del puño de fuego, y ahora el hijo de Kaido, comentó Sabo mientras se sentaba en un barril y ofrecía a los dos una cálida sonrisa. Por cierto, soy Sabo, dijo, presentándose a la hija de Kaido. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par al darse cuenta de que se trataba del individuo que Ace había mencionado en los relatos de sus años de juventud. El amigo al que había creído fallecido años atrás. Mirando a Naruto, no estaba segura de si debía hablar, pero el rubio negó con la cabeza en respuesta. Te informaré más adelante, le susurró antes de volverse hacia Sabo. Supongo que se trata simplemente de mi carismática personalidad, respondió. ¿Es eso lo que te gusta decirte a ti mismo?, preguntó Sabo, antes de que Dragón se aclarara la garganta y captara de nuevo la atención del grupo. Aunque ciertamente impresionante, aún hay mucho que discutir, dijo el hombre tatuado, indicando a los dos que le siguieran a la sala de mando. Sabo, por favor, maneja la nave mientras hablo con ellos, ordenó al segundo al mando del ejército revolucionario antes de entrar en la nave. Espero haber causado una impresión favorable, dijo Yamato, siguiendo a su rubio compañero hasta la sala y agachándose bajo el marco de la puerta. La habitación estaba dominada por un gran mapa, con marcas que indicaban lugares de interés para el grupo rebelde. Uno de ellos era Wano, donde estaba su padre. Otro era la isla de la Tarta Entera, donde Big Mom había establecido su reino. Desde que te uniste al equipo, he estado considerando dónde estarías mejor situado, Naruto. Eres extremadamente poderoso y, para ser franco, atraes mucha atención cuando luchas.
El gobierno mundial está ansioso por capturarte, dijo Dragón, colocando las manos sobre la mesa y clavando los ojos en Naruto, con su intensa y penetrante mirada negra. Sin embargo, posees una brújula bondadosa y moral, y te alineas con nuestros valores fundamentales, afirmó, antes de suspirar. Por lo tanto, he decidido nombrarte comandante de las revolucionarias Operaciones Negras, informó a la rubia. ¿Operaciones Negras?, repitió Naruto, curioso por los detalles. Por el contexto, supuso que podría ser algo parecido al papel de un Anbu en Konoha. En esencia, serás nuestra versión del Cyberpol del gobierno mundial, informó Dragón a Naruto. Creía que las habilidades de Naruto como shinobi se utilizarían mejor en operaciones encubiertas, mientras que su inmenso poder se emplearía mejor en misiones más peligrosas. Tu papel consistirá en emprender operaciones encubiertas y asumir misiones demasiado peligrosas para la mayoría de nuestro personal. Además, tendrás la oportunidad de viajar por todo el mundo cuando no te dediques a estas actividades, explicó. Este plan permite a los Jinchuriki desplazarse por el mundo con mayor libertad, al tiempo que garantiza la seguridad del resto del equipo. Naruto fue objeto de un gran interés por parte de personalidades influyentes de todo el mundo. Con la hija de Kaido acompañándole ahora, era probable que los Yonko les persiguieran para recuperar a su hijo. Era insostenible arriesgar la vida de su pueblo al estar en el punto de mira tanto del gobierno mundial como de los piratas bestia. Seguirás recibiendo encargos nuestros, y te proporcionaremos la financiación necesaria en caso de que la necesites, añadió Dragón. Naruto consideró la propuesta y le pareció atractiva. Podría ayudar mientras viajaba y exploraba el mundo con Yamato. ¿Quién más participará?, preguntó, preguntándose si sería una operación unipersonal. Tú y cualquier otro candidato adecuado, dijo, mirando a Yamato. Yamato manifestó su intención de convertirse en pirata como Oden, al tiempo que ofrecía ayuda a Naruto en todo lo que pudiera. Aspiraba a unirse a la tripulación del próximo rey pirata y emular las hazañas de su ídolo de décadas pasadas. Sin embargo, también quería permanecer con su actual compañero el mayor tiempo posible. Ya había pensado en unirse a la tripulación del hermano de Ace en su próximo viaje. Puedes unirte como miembro apoderado si lo deseas, sujeto a la aprobación de Naruto, ofreció Dragón. Confiaba en que se la pudiera considerar miembro hasta que se marchara a seguir su carrera como pirata. Estaba seguro de que era excepcionalmente poderosa, dado su linaje. Tenerla como aliada sería beneficioso, sobre todo si libraban una batalla contra un oponente más duro, como uno de los Yonko y su tripulación. La sugerencia la sorprendió visiblemente. Sin embargo, aceptó rápidamente la oferta de unirse temporalmente hasta que estuviera preparada para partir y convertirse en pirata. Sí, dijo antes de volverse hacia la rubia con ojos llenos de esperanza. Naturalmente, te permitiré unirte a Yamato, respondió Naruto, lo que provocó una sonora expresión de gratitud por parte de la mujer. Yamato no tardó en plantarle un beso en la mejilla, para sorpresa de Dragón. Así que parece que sois algo más que amigos, comentó Dragón, con una sonrisa en los labios al observar la cercanía entre ambos. Se alegró por el rubio de pelo pincho, dado que lo había perdido todo, le sería beneficioso tener a su lado a alguien que no fuera un amigo más. Supongo que es cierto, respondió Naruto, antes de que el hombre tatuado sacara un expediente de un escritorio y lo colocara sobre la mesa. La portada mostraba dos palabras: Lobo Tequilero. ¿Una nueva misión? Dragón respondió con un movimiento de cabeza, abriendo el archivo para revelar imágenes de un extenso puente. Las imágenes mostraban a personas realizando trabajos de construcción. Por su atuendo y el número de personal de seguridad, era evidente que se trataba de individuos esclavizados. Yamato dijo. Oden lo mencionó en su diario, mientras recuperaba el documento y hojeaba las páginas hasta llegar a la sección en la que Oden hablaba de pasar por Tequila Wolf mientras navegaba con Roger. Preguntó. ¿Esta estructura está siendo construida por esclavos? En busca de confirmación. Así es. La construcción del puente se inició hace 700 años a instancias de los nobles del mundo. La motivación exacta de la construcción sigue sin estar clara. Sin embargo, el número de esclavos encarcelados allí es asombroso.
Dragón era consciente de que tanto el número de esclavos implicados en el proyecto como el número de muertes a lo largo de su construcción eran significativos. Reconoció que algunos de los esclavos eran antiguos criminales condenados a trabajar hasta la muerte, pero señaló que muchos otros procedían de países no alineados con el gobierno mundial. La expresión de Yamato reflejaba su inquietud ante los paralelismos con la esclavitud del pueblo de Wano por parte de Kaido para sus propios fines. Recordó su propia infancia, pasada en confinamiento y alimentada solo con sobras por su padre, que mantenía puntos de vista opuestos. Sin embargo, tuvo la suerte de conocer a un samurái que le enseñó a leer el cuaderno de bitácora de Oden, lo que le permitió escapar y morir a manos de su padre. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Naruto le puso una mano en el brazo. Respiró hondo e intentó calmarse. Sin saberlo, había desatado su haki contra la nave, que no estaba preparada. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había hecho. Pido disculpas, dijo, consciente de los efectos que el Aosoku Haki podía tener sobre los más débiles. Dragón desestimó la cuestión. No hay por qué preocuparse, afirmó, consciente de que probablemente algunos miembros de su tripulación estaban experimentando los efectos de la oleada de Haki, pero decidió no molestar al individuo de ojos anaranjados. Nos llevaré por aire, dijo Naruto. Sería una opción más rápida y segura que viajar en el Granma del Viento a un lugar que podría estar plagado de marines. ¿Eso significa que podré volver a volar?, preguntó Yamato, entusiasmado. Preguntó Yamato, con evidente entusiasmo ante la perspectiva de poder volar de nuevo con su mejor amigo. Tengo una sorpresa para los dos. Hemos recibido una comunicación de tu conocido, que ha entrado en combate con los piratas Barba Blanca y se ha convertido en miembro de su tripulación. El plan original era quemar su barco tras unirse, pero decidió que tu cuidado sería una opción preferible a convertirse en carbón. Se ha enviado un equipo para recuperar el barco, que debería llegar en unos días. Así que se unió a los piratas Barba Blanca, ¿eh?, murmuró Naruto, sin verlo venir. Era consciente de que su amigo iba a entrar en combate con el legendario pirata, pero nunca previó que Ace se uniría a su tripulación después de perder. Ace siempre parecía centrado en probarse a sí mismo, por lo que era inesperado que de repente abandonara su búsqueda para vencer a los Yonkos y se uniera a uno. Parece que debió ocurrir algo importante. Es probable que esto no hubiera ocurrido si él hubiera estado presente. Se le había informado de que Barba Blanca tenía el poder de destruir el mundo en su mejor momento. No estaba seguro de la veracidad de esta afirmación, pero confiaba en que no sería discutida. Ace, ¿podrías proporcionarme un relato de tus interacciones con Barba Blanca?, preguntó. A Yamato también le preocupaba la seguridad de su colega con pecas, pero confiaba en que estuviera en una posición segura. Yamato estaba seguro de que Ace solo se habría unido a Barba Blanca si hubiera sido la mejor opción para él y su tripulación. Estará bien, y si no lo está, le salvaremos, declaró. Si Barba Blanca hería a su amigo, no le importaba si era un Yonko o cualquier otra cosa. Estaba dispuesta a luchar hasta la muerte por su amigo. Tienes razón. Además, aún tengo que pagarle por abandonarnos, declaró Naruto, reconociendo el punto de vista de Yamato. Al igual que Yamato, le era indiferente la rumoreada fuerza de Barba Blanca. Si dañaban a su amigo, no dudaría en utilizar todas sus capacidades contra él. El dragón permaneció en silencio mientras ambos contemplaban los posibles acontecimientos desde su último encuentro con Ace. Solo habían pasado unas semanas desde la partida de Ace, seguida del bloqueo de los marines que les impedía salir de la isla. Parecía que la decisión de Ace de unirse a las filas de uno de los Yonko no era algo que Naruto hubiera previsto. Voy a echar una cabezadita. Dragón, ¿hay alguna habitación en la que Yamato pueda quedarse?, dijo Naruto mientras se dirigía a su habitación. Yamato preguntó si podía compartir su habitación, y señaló que no había ninguna razón por la que no pudiera hacerlo. Naruto se rascó la nuca y respondió: por desgracia, mi cama no está diseñada para alojar a alguien de tu estatura. Era consciente de que la cama que tenía estaba hecha para humanos de tamaño normal, no más grandes como Yamato. La entusiasta de Oden hizo un mohín, hinchando las mejillas al ser rechazada.
Luego cedió, al darse cuenta de que habían roto una cama en la posada a pesar de que estaba hecha para personas de su estatura. Dispondré una cama más grande para ti, Yamato. Queda algo de comida por si necesitas alimentarte, dijo Dragón, dándose la vuelta para salir de la habitación y volver con su equipo. Tenía un negocio que atender. ¿Te preocupa su bienestar?, preguntó Yamato mientras el rubio tomaba asiento y se frotaba la cabeza. Creo que puede haber ocurrido un incidente que le haya llevado a abandonar su objetivo tan bruscamente. ¿Podría ser que Barba Blanca le hiciera algún tipo de amenaza?, preguntó Naruto a su colega, que negó con la cabeza. No, el diario de Oden afirma que Barba Blanca era un capitán justo y benevolente, que trataba a los miembros de su tripulación con respeto, replicó Yamato, aceptando el relato de Oden sobre el ahora anciano pirata. Naruto no respondió inmediatamente, sino que se tomó un momento para reflexionar sobre Ace y su decisión de unirse a la tripulación de Barba Blanca después de abandonarlos. Ace les había informado de que sentía que su potencial de crecimiento se vería obstaculizado por la presencia de un superior con el que no podría competir. Que sus logros podrían perder sentido si los conseguía gracias a él y a su poder de otro mundo. Sin embargo, Barba Blanca era considerado el hombre más fuerte del mundo por el gobierno mundial. ¿No sería eso lo mismo? ¿O quizá Barba Blanca podía ofrecerle algo que el rubio nunca podría? La próxima vez que le vea, voy a retarle a un duelo, anunció Naruto mientras se levantaba, alzando los brazos por encima de la cabeza para estirarse. Luego quizá me tome una cerveza con él, añadió, para regocijo de Yamato. Quizá para entonces Luffy también se haya embarcado en una carrera como pirata, recordó Yamato al rubio, recordando que el hermano pequeño de Ace iba a iniciar su propio viaje como pirata dentro de unos años. Dada la vasta extensión del océano, era probable que no se encontraran con el usuario de la llama hasta pasado un tiempo considerable. Entonces, nosotros cuatro, corrigió Naruto, recordando su promesa a Ace de que los cuatro se reunirían en algún momento en el futuro. Vamos a comer algo antes de acostarnos. Naruto exhaló mientras se sentaba en la cama y cruzaba las piernas. Luego respiró hondo y empezó a absorber la energía del entorno. Tras cerrar los ojos, entró en su modo sabio de los 6 senderos base. Con cada uso, adquiría una comprensión más profunda del mundo que le rodeaba. Describir este lugar como simplemente extraño sería quedarse corto. Había individuos que aparecían y se comportaban de un modo aparentemente normal, pero también los había que mostraban características que podían percibirse como algo inusuales. Estos individuos no poseían chakra, sino que tenían la capacidad de consumir frutas únicas que les otorgaban poderes a cambio de su habilidad para nadar. El Haki es un poder que parece ser la voluntad de una persona manifestada. No está seguro de poseer esta capacidad, pero es consciente de que otros creen que sí. Sin embargo, él aún no cree poseer esta habilidad. Combinando la capacidad de Kurama para percibir las emociones negativas con su propia capacidad para atraer la energía natural, pudo averiguar algo sobre el poder que desprendía este mundo. Parecía ser hostil hacia las personas que poseían algún tipo de fruta del diablo, aunque la razón de ello no estaba clara. La primera vez que se dio cuenta de este fenómeno fue cuando le atacaron los marines, Smoker y Ina, si no recordaba mal. A pesar de no estar familiarizado con el poder Logia, el Senjutsu que corría por él, hecho de la combinación de su chakra y el de este mundo, fue capaz de golpear a Smoker a pesar de su capacidad de convertirse en uno. Incluso su Rasengan pudo herir al hombre con facilidad. Su cuerpo y su jutsu parecían adquirir las mismas características que la piedra marina. Esto suscitó la pregunta de si la durabilidad de la piedra marina se debía a su capacidad de atraer energía del océano de forma natural. ¿En qué momento te volviste tan perceptivo?, preguntó Kurama al poder oír los pensamientos de Naruto sobre el tema del mundo del que ahora formaban parte. Al igual que Naruto, había dejado de esforzarse por regresar a su mundo natal. ¿Era factible con suficiente chakra y el ninjutsu espacio-temporal adecuado? Era una posibilidad. Sin embargo, ninguno de los dos conocía los fundamentos del campo para construir un jutsu que les enviara de vuelta con precisión. Este mundo era al menos tolerable.
Sería desaconsejable enviarlos a un mundo con problemas aún más graves. Con su suerte, acabarían en un mundo lleno de zombies o algo parecido. Probablemente fue cuando decidí cambiar el mundo, 2 veces a estas alturas. Respondió Naruto mientras abría los ojos para revelar su forma alterada. Hay una serie de cuestiones problemáticas en este mundo, probablemente a mayor escala incluso que en las naciones elementales, dijo, tras haber sido testigo de algunos de los comportamientos de la gente de aquí. Estoy de acuerdo. Me sorprende que entonces no acabarás con el reinado de terror de esa mujer. Es una persona muy desagradable. Gruñó Kurama, recordando los numerosos relatos de acciones inhumanas cometidas por Gran Mama contra la gente de las tierras que gobernaba, incluida su propia familia. Le di muchas vueltas al asunto. En efecto, consideré esa forma de proceder. Sin embargo, observaste la reacción de su familia cuando me limité a amenazarla con atacarla. Si la hubiera matado, sus hijos se habrían sentido motivados para acabar con mi vida. Además, no está claro qué acciones habrían emprendido en el proceso. Contestó que había considerado la opción de matar a Big Mom durante su reclusión en la isla de los pasteles. Sin embargo, decidió no hacerlo para evitar un incidente mayor que podría haber implicado al resto del ejército revolucionario en una guerra. ¿Estás seguro de que no te interesa esa mujer con la pierna ortopédica?, preguntó Kurama, divertido por la incomodidad de su Jinchuriki. No hay ningún problema entre Smoothie y yo. Mis acciones solo pretendían facilitar una salida pacífica de la isla, afirmó el rubio como respuesta. Si tú lo dices, recuerdo que te sonrojaste cuando te besó. La bestia con cola soltó una carcajada antes de tumbarse en el suelo. Sin embargo, es evidente que se está desarrollando una relación entre tú y la mujer con cuernos. Añadió el zorro, pues estaba claro que la amistad de su anfitrión y Yamato era algo más que la de compañeros de viaje. Debo declinar respetuosamente, respondió Naruto, y sus ojos volvieron a su tono azul original, para diversión del gran zorro. Al despuntar el día, la tripulación del Granma del Viento reanudó sus tareas, preparando el navío para la siguiente etapa de su viaje con el ejército revolucionario. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que un segundo barco navegaba a su lado. Al salir de sus habitaciones, Naruto y Yamato identificaron rápidamente la nave adicional. La nave parecía idéntica a la observada anteriormente. Sin embargo, la palabra espada de la vela blanca se había eliminado por completo, y el Jolly Roger de los piratas de espada de la vela inferior y la bandera se habían sustituido por un remolino de Uzumaki. Hicimos algunos cambios para asegurarnos de que el barco no fuera confundido con parte de la tripulación de Barba Blanca. Dada su reputación, es probable que la noticia de que Ace se ha unido a ellos se extienda pronto, dijo Dragón desde detrás de los dos mientras se acercaba. Ya tenemos algunos problemas con los piratas bestia. Una de sus naves se enfrentó a una de las nuestras y exigió saber dónde estaba Yamato. Es probable que los miembros de la tripulación a los que atacasteis de camino a salvar a esos niños le contaran lo sucedido, concluyó el líder del ejército revolucionario. Era consciente de que Naruto probablemente había evitado matar a todos los que pudo, lo que significaba que al menos una persona habría podido informar a Kaido de lo ocurrido mientras él estaba ausente. Yamato se puso visiblemente tensa al considerar la posibilidad de que su padre intentara recapturarla. Aunque intentaba establecer su propia identidad y no limitarse a emular a su padre, seguía comprometida a seguir su forma de vida. Era plenamente consciente de sus formidables capacidades y reconocía que actualmente carecía de medios para desafiarle. Miró al rubio más bajo que tenía a su lado y pensó en cómo le iría a él contra Kaido. Reflexionó sobre el encuentro de Naruto con Ojo de Halcón y Aoki reconoció que era mucho más poderoso de lo que parecía en un principio. Incluso cuando competía contra ella, ejercía una considerable moderación. La disparidad entre ambos era enorme. Además, era consciente de un asunto que aún no había revelado a Naruto ni a Ace. Si desea entrar en conflicto, es bienvenido, declaró Naruto. No se sentía intimidado por alguien que había causado tanto daño a personas inocentes, especialmente a su nuevo colega y asociado. Confiaba en sus habilidades en el mundo, principalmente debido a su dominio del Senjutsu. ¿Cómo abandonamos la gran línea?
Creo que nunca la he abandonado desde que llegué, inquirió el rubio, tras descubrir que el aparente lobo de Tequila no se encontraba en la Gran Línea, sino en el East Blue, a donde no les conduciría un registro de pose. Naruto, ¿podrías confirmarnos si podrías llevar tu nave contigo por el cinturón de la calma? ¿Actualmente no disponemos de la piedra marina para recubrir la parte inferior de tu nave?, preguntó Dragón. Sobrevolando el mar tranquilo, deberíamos poder evitar que nos acosen los reyes del mar sin necesidad del metal raro. ¿Por qué necesitaríamos Seastone para cruzar el cinturón de la calma?, preguntó Yamato, que no conocía la zona. Esa parte del océano alberga criaturas conocidas como reyes marinos. Aunque algunos son relativamente inofensivos, se sabe que otros alcanzan un tamaño capaz de devorar una flota de barcos y hundir islas enteras, les informó Dragón, señalando el potencial de un rey marino para alcanzar un tamaño comparable o superior al de una bestia de cola. Me gustaría ver uno, declaró Yamato a los dos hombres, indicando su deseo de observar a las criaturas en cuestión. A menos que quieras arriesgarte a que tu barco sea consumido, creo que no es aconsejable, declaró Dragón, esperando no haber gastado recursos en conseguir el barco para ellos dos solo para que lo destruyera un rey marino. Yamato sonrió mientras ella y Naruto zarpaban en el pedazo de espadilla. Observaron al gran ma de viento navegando a poca distancia. Como ninguno de los dos tenía experiencia en navegar fuera de seguir la guía de un log pose, decidieron seguir al otro barco antes de desviarse de su ruta al llegar a su destino. Era una sensación agradable sentir la brisa marina contra su piel. Al haber quedado varada en una isla mientras esperaban la partida de los marines, había considerado la posibilidad de simplemente empujarlos, pero Naruto había optado por un enfoque más pasivo, lo que les permitió marcharse sin incidentes. Detrás de ella, Naruto se encargaba de navegar la nave, asegurándose de que mantuvieran el rumbo.